Bienvenidos al canal de YouTube de Cadena Dial Cataluña y Andorra, donde hoy tenemos al Rafa Nadal de la música o del tenis. No sé, vamos a preguntárselo. Álvaro Soler, ¿qué tal? Dios, o sea, la comparación es, me has comparado con una bestia, un campeón mundial de un deporte muy difícil. Bueno, ya, pero es que yo te he visto en los vídeos de Instagram y te he visto que no se te da nada mal. No, se me da bastante mal el tenis, la verdad. O sea, de hecho, a ver, exageré un poco. A ver, me gusta como ser autoirónico y te subí un vídeo con las peores tomas, donde no le daba ni una. Entonces, es más exagerado de lo que fue. Me lo pasé bien, en realidad. Era en un concierto en Bratislava, que justo tuvimos hace un mes, y tocábamos al lado de una cancha de tenis y un club de tenis, y le dije al promotor, oye, ¿tú crees que podríamos en plan jugar una horita aquí con mis músicos? Y algunos de ellos jugaban a tenis bien, y dijeron, va, pues hacemos aquí un partidito antes del concierto. Mala idea, luego todo el mundo con agujetas en plan de escenario. Fue increíble. Pero la verdad es que lo pasáis muy bien, porque además yo he visto en Austria, por ejemplo, creo que era, porque estás en muchísimos sitios, Sí. en los que te gusta mucho jugar con los vídeos, que saltabas, primero no había nadie y de repente Sí. hay mucha gente en el público. Es como una cosa... a ver, yo estoy muy aficionado a TikTok ahora mismo. Voy a ser TikToker. Casi ya... TikToker, tenista, escritor, Ojo, cantante, Bueno, no, vale. es que el tema es que casi hay que existir en todas partes, ¿sabes? O sea, lo de, a ver, lo de tenista y tal, eso no es tan importante para mí. Pero es verdad que en temas de, bueno, social media, ¿no? Tienes el Instagram y tienes TikTok, que cada vez, o sea, TikTok puede de repente tener vídeos virales. Por ejemplo, ahora mismo, El Mismo Sol. Hay una versión del Mismo Sol que la saqué en 2015, que una versión rápida, alguien ha hecho una versión rápida que es... En plan rápido, tontería, es viral ese sonido. Entonces, bueno, mi último vídeo tiene como 3 millones de visualizaciones y hice nada, un vídeo donde se me veía rollo viendo que era viral y, bueno, una locura. O sea, te lo digo en serio que nos lo pasamos bien con estas cosas en TikTok también, porque a veces es divertido subir vídeos rápidos, a veces no hay que pensárselo demasiado, está bien como subir y ver qué pasa, ¿no? Y intentamos obviamente pues currárnoslo un poquito con los vídeos, por ejemplo en los directos, que eso al final lo que yo quiero hacer es como llegar a la gente con un poco la energía más, bueno, más cercana de los directos. Entonces teníamos un concierto donde bueno, en un momento en el show donde subimos y bajamos y hacemos como una especie de sentadillas. Sí. Entonces en las sentadillas empezaba haciendo sentadillas con el vestido de deporte y luego pues se veía el cat tras de mi espalda y bajaba la espalda y se veía pues lleno de gente, ¿no? Y eso es divertido, la verdad. Sí, tengo un equipo de vídeo muy guay. Teníamos muchas ganas de vivir esos conciertos y esos vídeos tan divertidos que haces. Ahora por fin ya en nuestra tierra, porque le estábamos echando muchísimo de menos. Y en Cataluña vamos a tener 2 únicos conciertos que nos hace muchísima ilusión. Sí, o sea, en realidad son 3, pero los primeros 2 son en verano, así que sean de una gira distinta. Solo para que, porque mucha gente me pregunta, me dice, pero el concierto de Rosas y de Sitges, que son el 30 y el 31 de julio, por cierto. Mirando a cámara y todo, Ahí ya está. verás, mirando a cámara os lo va a decir. Que si esos son el mismo que el de Barcelona que hacemos en el Teatro Coliseum el 14 de octubre. Y entonces, de ahí voy a contestar directamente para que no se quede la pregunta abierta, que será distinto. Será un concierto, una cosa es la gira de magia y la otra gira es la gira en tu piel, que es una gira un poco más íntima y que nos lo vamos a pasar súper bien. O sea, la verdad que tengo muchas ganas de tocar finalmente, sobre todo en la Costa Brava porque me encanta. Y Rosas, de hecho mi padre creció en Rosas, entonces pues es muy divertido. Va a ser, toda mi familia va a estar ahí también. Lo que te decía, porque todos tienen ganas de verte. Vamos a verte, como decías, en Barcelona, pero va a ser después del verano. Y como yo no puedo esperar más, yo decía, los 2 que vamos a vivir en este veranito, ¿qué es lo que vamos a ver encima del escenario? Pues tienes a ver. total razón, lo siento, perdona. O sea, Vamos a hacer las paces en directo. a ver, estoy preparando un show que lo estoy ya testeando con algunos públicos por ahí en Austria, como has visto ya. Con canciones nuevas, muchas canciones nuevas, porque al final veníamos de un parón bastante grande por lo que pasó en los últimos años. Y entonces, de repente estás como en el Magia Tour, ¿no? Pero Magia ya salió hace un año y ahora hay muchas canciones nuevas que estamos integrando y estoy metiendo dentro del set. Y la verdad que es muy divertido ver cómo de repente tienes un set lleno de canciones, como igual casi 6 canciones nuevas que nunca hemos tocado. Y me hace mucha ilusión, así que va a haber mucha energía, mucha conexión. De hecho, en los últimos conciertos me metía en el público porque es que abrazaba a la gente también. O sea, no sé, me apetecía como otra vez tener ese vínculo con lo que no teníamos tanto tiempo, ¿no? Buah, me ha hecho muchísima ilusión y me alegra ver que el mundo del concierto no se puede digitalizar. ¿Sabes? Que tiene que ser, las emociones son algo físico y algo presente y eso es muy bonito. Así que la verdad que, bueno, es que aparte que
ojo, Rosas y Sitges, siempre, yo a mis amigos siempre les paso la lista de conciertos, digo, mira, aquí tenéis la lista, ¿dónde queréis venir? Tal, escoged y montaros un plan alrededor. Son Salmón y Jardins de Terramar, que ya están, vamos, comprar ya las entradas porque si no van a estar la familia de Álvaro, sus amigos y luego si acaso, si queremos ir nosotros vamos igual a hay ir espacio rápido. para el resto claro, también habrá sí. un poquito. Somos tantos, somos como 1000, sí. A ver, mola porque yo te he visto en muchos vídeos en los que o estás en medio del público o a lo mejor que te marcas un vídeo con ellos. He visto en algunos en el que supongo que todos te dicen, ay, etiquétame o quiero verlo luego y tal. Claro. Y eso es guay poder tener esa, ¿no? esa cercanía. Total, es que eso de hecho nació, lo llamo el selfie robado, porque veo, o sea, cojo los móviles de la gente en la primera fila. Cuidado con Álvaro Soler, ¿vale? Porque además vamos a sumarle el de ladronzuelo. Mango móviles. Bueno, entonces, cuando, yo qué sé, voy pasando por la primera fila, entonces a veces, yo qué sé, el que más rabia me dé, cojo el móvil y hago rollo el selfie, entonces lo uso un poquito para grabar y tal, y entonces, no sé, es divertido. Muchas veces, pues, hace ilusión también. Y también les escribo luego, oye, mándame el vídeo porque igual mola mucho, ¿sabes? Encima, y me gusta como colgarlo también y que todo el mundo pues se sienta cerca y se sienta representado en ese día del vídeo. Quiero pensar que nunca te has quedado ningún móvil sin querer y luego te ha costado encontrar. Nunca. Siempre es fácil encontrar a la persona. Es que para solo lo he hecho un par de ¿no? veces aún. Y lo he hecho vale. con otros países por ahora. Vale, ir con cuidado en Cataluña. Llega Álvaro Soler con una gira maravillosa en la que roba móviles pero los devuelve. Mangando, sí. Siempre intento siempre devolverse a la persona correcta, porque hay veces que voy por el público, vuelvo y a veces es complicado si vas rápido. Intento acordarme de la cara de la persona cuando tengo que devolver el móvil, porque cualquier persona diría, sí, mío. ¿Sabes? Por supuesto. Sí. Pues vamos a tener esa gira maravillosa. ¿Hay alguna fecha o alguna cosa de lanzamiento de disco, de nuevas canciones, algo que nos puedas avanzar? Van a salir cositas, pero ahora mismo es que me voy a concentrar más en los directos este año, porque de hecho acabo de tener un meeting justo antes de venir sobre el escenario que voy a tener y todas las cosas que voy a llevar. Quiero como cambiar un poco la escenografía, hacer un juego de luces, bueno, cosas distintas un poco, ¿no? Y bueno, estoy aún en el brainstorming y a ver qué tal va a ir, pero va a ser muy guay y por eso voy a concentrarme más en esto que en más canciones, porque es que ya he sacado tantas este año que me apetece tocarlas en directo ya y tener esa conexión con vosotros, básicamente, porque es que falta cantarlas, ¿sabes? Ahora no puedo sacar más canciones porque es que si no se van a acumular tantas. Es que a mí me da la sensación que a veces no duermes, pero como te veo sacando cada vez canciones, colaboraciones, temas, conciertos, jugar a tenis, escribir un libro, no sé, yo no sé en qué momento dices voy a dormir. ¿Qué media de horas duermes? Hombre, pues ¿Más de 3 o 4? No, bastante en realidad. ¿Sí? Solo que cuando estoy despierto soy muy productivo. pero que también es importante eso. Hay días que no, ¿eh? Hay días que estoy todo el día despierto y no he hecho nada. Pero es importante también tenerlo, claro. Solo que me pasa que cuando estoy en un ritmo, por ejemplo, hoy tengo bastantes entrevistas y luego tengo calls y llamadas con mi equipo y tal. Entonces, si mañana no tengo nada, me siento muy poco productivo, ¿sabes? Como que tengo que planear cosas para sentirme bien. Y eso, bueno, es un aspecto más psicológico lo que acabo de... ¿no? Es una cosa personal. Pero aún así es importante dormir, porque si no duermo no tengo energía para rendir y para estar de buen humor y para ser como soy. Entonces, sobre todo con los conciertos, hay que dormir, porque si no, la voz no aguanta ni el cuerpo. Bueno, pues como Álvaro Soler va a dormir muchísimo para poder verle en directo y tenerlo al 100%, recordar las fechas. El día 30 de julio en Sons del Mont y el día 31 le vamos a poder ver en Jardins de Terramar. Y como ha dicho que es un TikToker, ahora terminamos aquí la entrevista, pero luego buscarnos porque vamos a hacer un TikTok o algo, 100%. ¿no? Por favor. Sí, ¿Sí? Vale, me ha dicho que sí. Vamos, genial. Vámonos. Bien hecho. Vamos.